Exitosa te escucha por Exitosa, la voz de las madres del Perú. Dejamos por un momento, Pedro, el tema político, nos enfocamos en una buena noticia que ayer justamente lo conversamos con Gabriel Bustamante, y es que, bueno, el Congreso aprobó con más de 103 votos a favor el retiro de hasta 4 UITs, o sea, 18.400 soles. Y para conversar sobre el tema estamos conectados con José Angulo, profesor de Derecho Laboral de la UCSUR. ¿Cómo está, profesor Angulo? Gracias por su tiempo y bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme aquí. Buenas noches. Por favor, ¿cuál es el camino que aún le queda por recorrer a esta ley aprobada por el Congreso de la República el día de ahí, que ha generado gran expectativa en los trabajadores que se encuentran afiliados al sistema privado de pensiones? Sí, mira, en este caso recién se ha admitido, es decir, se ha aprobado la norma que te va a establecer un retiro de hasta 4 UITs, pero todavía la ley no ha sido promulgada. El camino que tiene que pasar el día de hoy, o bueno, lo que tiene que pasar en los siguientes días, es que el Congreso remita ya el dictamen al presidente, al Ejecutivo, para que éste, en un plazo de 15 días útiles como máximo, firme y suscriba la norma para que sea publicada y promulgada la ley. De ser así, al día siguiente ya entraría en vigencia la norma. De no ser así, porque el presidente todavía tiene la posibilidad de darle una mirada, una observación, algún comentario sobre la norma, puede no firmarla y con este comentario o razón regresa al Congreso para que nuevamente la comisión revise si es que se allana al pedido del presidente de cambiar algo, o si no, lo vuelve a remitir al Congreso y lo pide que sea declarado o sea aprobado por insistencia. El Congreso nuevamente lo envía una segunda vez al presidente, dándole 15 días útiles otra vez para que la suscriba. Y si es que se negase a suscribirla o tuviera alguna observación, la presidenta del Congreso podría promulgarlo por insistencia. Ya ante ello, cuando suceda, de suceder, ya al día siguiente de ser promulgada o dictaminada la norma, entraría en vigencia. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Es que te da la posibilidad de que cualquier persona que tenga AFP disponible pueda retirarlo hasta un máximo de 4 UITs, siendo la UIT al día de hoy el monto de 4.600. Así que estamos hablando de alrededor de unos 17.000, 18.000 soles que tengas en tu cuenta individualizada de capitalización. Dentro de este monto vas a tener que requerirlo, debe haber un periodo en donde, como en las anteriores oportunidades, se va a tener que establecer o comunicar cuáles serían los tiempos para hacer pedidos. Uno va a requerir el desembolso y se va a hacer por tramos. Una UIT, 4.600 soles, en los primeros 30 días, posterior puede ser otra UIT, y por último un tercer desembolso de todo el resto que uno tenga, que podría ser hasta 2 UITs adicionales. Es decir, no te van a dar de golpe todo el dinero ni todo el monto, sino va a ser por pequeños periodos. Y la persona, el afiliado, también puede rechazar o ya no querer seguir con este desembolso, es decir, podría pedir el primero y después ya no el segundo ni el tercero, siempre y cuando requiera que ya no va a seguir con el procedimiento por lo menos 10 días antes del desembolso que se va a realizar. Es decir, antes de que acabe el mes o los 30 días, dependiendo pues de la fecha en que se vaya a programar, tendría que rechazar o decir ya no me entreguen este monto, ¿no? Bien, entonces nos queda claro que cualquier ciudadano que tenga su AFP puede hacer este retiro, según su pronóstico, como para que la gente haga cálculos, porque la pregunta fundamental es ¿cuándo sería? ¿Estará para junio quizás que la gente ya pueda hacer planes con este dinero de hasta 18.400 soles? ¿Cree usted? Sí, yo sí, es decir, personalmente yo creo que el presidente no va a observar esta medida, y creo que es muy probable que salga ahora en junio posiblemente, inclusive, porque es una medida que por cómo se ha venido gestando, lo que quiere es tratar de reinsertar o entregar más dinero a la economía, entregando directamente estos aportes a las personas que lo necesiten. Sin embargo, hay todo un aspecto económico, un trasfondo
en el que ya sí varios especialistas han señalado de que esto podría llevar a 4 puntos más de inflación de lo que tenemos y acrecentar los precios, ya que salen de fondos de inversión para hacer dinero que se establece directamente en el mercado, lo cual retira o pierde, hace perder estas inversiones que se ponían o se venían generando, ¿no? Fuera de ello, yo creo que tanto el presidente como el Congreso van por esas medidas que de cierta manera podríamos llamarlo de mucho apoyo al pueblo, porque es algo tangible, es algo que lo van a tener. Si bien personalmente yo creo que esto deja toda la posibilidad de tener una idea de una pensión que pueda ser fuerte o decente en su momento, el dinero lo van a necesitar ahorita, y como es esa medida, es una medida que le va a traer mayor popularidad tanto al presidente como al Congreso, que están necesitados de ello, ¿no? Por eso no creo que vaya a haber algún tipo de observación y la norma posiblemente salga muy pronto, ¿no? Por lo cual yo sí creo que en junio, tal vez como máximo, tengamos esta norma aprobada, ¿no? Ahora, doctor Angulo, creo que está bastante claro de que no hay mayor candado, no hay mayor impedimento para aquellos que incluso están trabajando, están aportando en esos tiempos y que puedan retirar lo que le corresponde al porcentaje que puede retirar de su cuenta previsional. Sin embargo, ¿qué pasaría o qué va a pasar en una situación donde un trabajador termine intentando hacer el trámite, pero se dé cuenta de que su empleador no le ha depositado la AFP, no ha depositado lo que le corresponde del descuento de su salario? ¿Qué puede hacer en esas condiciones el trabajador? Esa es una muy buena pregunta, y es que muchas veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que uno va a su AFP y al final ve que el fondo pues no tiene los montos que deberían haber habido como aporte. Sobre esto hay que tener 2 cosas muy importantes. Lo primero es que la obligación del empleador se va a mantener, y el incumplimiento, o digamos que no existe un plazo para decir que no ha habido incumplimiento. Las obligaciones previsionales, es decir, los aportes de pensiones, son imprescriptibles, por lo cual, así hayan pasado 10, 20, 30 años, igual uno puede requerir y pedirle a través de un proceso judicial, que en este caso lo tendría que llevar la AFP directamente contra el empleador o el ex empleador, de ser el caso, el aporte correspondiente más los intereses legales que se hayan devenido. Si uno trabajador quisiera también requerir, podría hacerlo también, pero inclusive a través de una demanda por indemnización por daños y perjuicios, debido a que este incumplimiento de obligaciones le ha generado pues que el día de hoy no cuente con este dinero. Sin perjuicio de esto, lo más recomendable es que se inicie a través de una inspección de SUNAFIL, dependiendo de la antigüedad. SUNAFIL solo puede revisar hasta como máximo 4 años desde el momento en el que estamos, que denuncio. Si les denuncio hoy día, 4 años atrás, como máximo estaríamos hablando del 2018, los aportes que no habría realizado mi empleador. Ya, o sea, en lo que usted nos está mencionando, quiero hacer la incidencia, la repregunta inmediatamente. Si el trabajador, por ejemplo, va a querer hacer el trámite correspondiente y se da con la sorpresa de que no le están depositando la cantidad que tendría que ser en su cuenta previsional, o no le depositaron nada en el peor de los casos, el tema de la fiscalización laboral tendría que hacerse inmediatamente a través de SUNAFIL. O sea, ir a SUNAFIL para que SUNAFIL intervenga en esa instancia y obligue al empleador a depositar todos los descuentos que le hicieron del sueldo al trabajador, para que de esta forma pueda restituírsele ese derecho. SUNAFIL no tiene la facultad de obligar a, como si lo hace un juez. Un juez laboral es el que le dice, págale, te ordeno que lo pagues, y si no lo haces, esto se convierte en un delito, que es la desobediencia de un mandato judicial, ¿no? Sin embargo, lo que sí puede hacer SUNAFIL es, si no le pagas, te multo. Y en este caso, la multa sería doble, porque sería por no haber cumplido con tu obligación laboral, y adicionalmente otra multa por no cumplir el requerimiento de volver a pagarle, ¿no? Es decir, de subsanarlo. En este caso, ahí tendría una segunda multa. Lamentablemente, SUNAFIL no te va a obligar, o no le va a obligar a la empresa a pagar lo que se le debe. Lo que sí, la AFP sí puede iniciar una acción de cobro contra el empleador, porque es la responsable del cobro del mismo, junto con los intereses y todo. Y si es que acá el trabajador se ha visto dañado por ese incumplimiento, él también podría, o ella también podría,
iniciar una demanda por indemnización por daños y perjuicios, pero a través de la vía judicial. Muy bien, señor Angulo, por favor. Hay una pregunta frecuente y es que la gente lo dice por las redes sociales, lo consulta. ¿Cómo puedo yo estar dándole seguimiento al depósito de mi AFP? ¿Cómo puedo saber cuánto tengo de mi AFP? Y mientras usted me responde, vamos a ir conectando las llamadas del público, que seguramente tiene varias preguntas frente a este tema. Los números 251-9422 y 467-4499. ¿Cómo le damos seguimiento, señor Angulo, a cuánto tenemos en la AFP? Todas las AFPs tienen como obligación enviar, como si fuese un banco, el estado de cuenta, de cuánto está en tu cuenta individual de capitalización. Entonces todos los meses te debe llegar un estado de cuenta en el que te diga cuánto es que tienes, cuántos intereses haya generado, si es a más o a menos, porque recordemos que al final uno elige qué tipo de inversión hace con ese dinero. Es decir, uno le dice a la AFP, yo quiero que veas un fondo arriesgado, agresivo, uno medio o uno de bajo. Si es bajo, tal vez mi ganancia sea menor, pero tal vez no pierda el dinero. Si es arriesgado, tal vez pueda tener mayor riesgo de pérdida. Puede suceder. Entonces, dependiendo de eso, me va a llegar mi estado de cuenta, cuánto tengo a la fecha, cuánto ha sido mi aporte del mes, cuánto ha sido los intereses para arriba o para abajo, y esto es lo que yo tengo en mi cuenta de capitalización. Algunas AFPs te dejan entrar como un usuario, como si fuese un banco, y puedas observar ahí directamente en tu cuenta, pero si no, mensualmente tienen la obligación de enviarte ese estado de cuenta. Y yo tengo una pregunta más en el sentido del fondo que tengo en mi cuenta. Sin embargo, quiero ir con la llamada telefónica, que en estos momentos deseamos que nos pueda acompañar a deliberar la confusión que de repente la gente pueda sentir, o también aclarar las dudas que puedan en estos momentos estar manifestando. Aló, buenas noches. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, se fue la comunicación. Bueno, vamos con la siguiente comunicación aquí en Exitosa. Recuerde cuál es el tema, los pasos pendientes que procede para el retiro del fondo de hasta 4 UITC, las AFP, 18.400 soles. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su consulta para nuestro invitado, José Angulo? Sí, tengo una duda, disculpe. Yo he aportado a la ONP durante 5 años. Me han hecho descuentos indebidos y ahora estoy en la AFP prima. ¿Cómo quedo? No tengo dudas, no sé qué acciones tomar. ¿Aló? Bien. Entonces usted estuvo en la ONP por 5 años y ahora se pasó a la AFP. Siempre estuve en la AFP, pero sino que indebidamente me han descontado en la ONP. De pronto, así de pronto vinieron y empezó mis boletas el descuento de la ONP durante 5 años. Y de ahí de pronto ya a la AFP vueltas. Bien, gracias por esa denuncia. Señor Angulo, ¿cómo procede ella con ese descuento que no hay explicación de por qué le han descontado de la ONP, estando ella en la AFP? Sí. Correcto, este es un caso muy recurrente que sucede. Algunas empresas no tienen diligencia a la hora de revisar y a veces hacen esos cambios o a veces hacen descuentos, como bien lo señala la oyente, indebidos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer dos cosas. Lo primero es que la trabajadora o la ex trabajadora no se puede ver perjudicada, por lo cual la AFP puede iniciar una acción de cobro como deuda presunta, es decir, no me has pagado los años en que has debido pagarme. La empresa responderá y dirá, no, está en la ONP, pero la empresa tiene la obligación de demostrar de que la trabajadora se encontraba registrada en la ONP. Si es el caso en que no estaba, la empresa no tiene excusa para poder hacer ese descuento ilegal, por lo cual igual va a tener que devolver o pagar ese monto, a pesar de que sea un monto pago doble. La empresa, el empleador, tendrá la posibilidad de requerir a la ONP la devolución del dinero, pero solo si se encuentra dentro de los 4 años posteriores a haber hecho el depósito. Pasado ese tiempo, prescribe la acción para poder requerir la devolución de ese dinero mal pagado o pagado en error tal vez. Pero la trabajadora igual tendrá que tener ese dinero y el empleador tendrá que hacer un pago doble inclusive, a pesar de que haya, por haber hecho mal esa retención, ¿no? Ahora, doctor Angulo, hasta que podamos conectar con la siguiente llamada telefónica. Ayer tuvimos un contacto con un trabajador
y él nos había mencionado su preocupación de que hasta hace un mes tenía la información de que su saldo en su cuenta previsional quedaba algo de 1.000 soles. Y revisando en los últimos días se dio cuenta que está en 0 soles. ¿Qué sucede en esas condiciones? Si tu cuenta, la AFP, ha perdido dentro de la cotización en el mercado bursátil, mercado internacional, las inversiones que está haciendo, ¿qué pasa con tu cuenta cuando queda en 0? Tras una situación de ese tipo y tú pretendes retirar lo que quedaba en ella. Correcto. Habría que determinar y ver si es que realmente estas pérdidas llegan hasta tal monto, ¿no? Porque las pérdidas va a depender mucho de la forma en que tú estés arriesgando. Recordemos que el AFP sigue siendo un ente que, como todo, igual que un banco, ¿no? Un ente financiero, que la plata no puede estar estática. La plata que está estática es plata que se va a disminuir, porque si tú no la inviertes, no crece, y la inflación sigue creciendo todos los años, por lo cual, si tú tienes un sol hoy y lo guardas debajo del colchón, ese sol va a valer 80 céntimos el día de mañana. Entonces tienes que invertirlo para que crezca, o por lo menos para mantenerlo igual. Bajo esa idea es que el AFP tiene que invertir ese dinero. Ahora, ¿dónde lo invierte? ¿A qué lo invierte? Puede ser bonos, puede ser acciones, puede ser X cosa, pero cada uno de ellos tiene distinto riesgo. El trabajador, el aportante, es el que rige qué riesgo puede tener. Yo elijo, tengo un riesgo bajo, moderado o alto. De acuerdo al tipo de riesgo, y que debe ser informado por la AFP, yo puedo pedir inclusive, oye, ¿a dónde vas a presentar este riesgo alto? ¿Qué actividades vas a hacer con ello? Yo me someto a las ganancias o pérdidas que pudiese tener. Y puedo cambiar el tipo de riesgo en cualquier momento. No hay ninguna limitación. Ahora, si es que he perdido todo y no se deba a un tema del riesgo que he asumido, que yo individualmente les he autorizado, ahí sí podría establecerse una denuncia contra la SBS, ¿no? Es decir, la SBS es la Superintendencia de Banca y Seguros, y tiene canales en donde se puede observar el tipo de fiscalización a esas entidades financieras como es la AFP, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Recordemos la hora 9:24 aquí en Exitoso, y los números son 251-9422 y 467-4499. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su consulta para nuestro invitado José Angulo? Sí, mi nombre es Fernando y Fernando, bueno, bienvenido. mi consulta es la siguiente. Y cuando en mi trabajo, durante de enero a marzo, no me depositan a AFP a mí, solamente me depositan a partir de abril. Entonces yo quería saber si hay alguna restricción para poder retirar las 4 UITs. Recuerdo que dijeron que era hasta febrero, los aportes hasta febrero. ¿Cómo va a ser eso? ¿Hay una restricción para poder retirar las 4 UITs? Bien, Fernando, gracias por tu llamada. Va a ser muy válida para aclarar muchas dudas. Señor José Angulo. Sí, en este caso, bueno, lo primero, como habíamos hablado hace unos minutos, si no le han cumplido en retener y depositar, lo inmediato es o hablar con su AFP para que el AFP inicie las acciones de cobro, o ir a través de la SUNAFIL para que también haga la investigación correspondiente. Fuera de esto, ya para el tema de cuándo va a ser la línea de corte para determinar cuándo sí se tenga el dinero, eso va a depender mucho de cómo salga la ley al final. Si al día de hoy es un proyecto y no establece algún tipo de limitación o fecha establecida en este momento, ¿no? Es decir, cuando salga la ley, así como en los casos anteriores que hemos tenido de retiro, se armará un cronograma y durante esa fecha se establecerá momentos de corte, ¿no? Es decir, si hasta esta fecha todo el monto que has tenido y de acá tienes que realizar tu solicitud y se entenderá en tantos días y recién podrás sacar, ¿no? Que son más o menos cronogramas que se venían trabajando igual como en los retiros anteriores que se hicieron en los años pasados. Entonces es difícil darle al día de hoy al oyente una fecha específica porque todavía la ley no ha salido. Una vez que salga, ahí podríamos establecer tal vez cuál sería la fecha. Pero sí recomendarle que se comunique con su AFP o la SUNAFIL para que revise este tema de los aportes que no lo han realizado.
Bien, vamos con la siguiente comunicación telefónica, por favor, doctor Angulo, para que nos siga ayudando en estos momentos dentro de lo que es la preocupación de la gente y la expectativa también generada con la norma aprobada el día de ayer en el Congreso de la República. Siguiente comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Le habla el señor Rommel desde Puno. Romer, interesante que nos llame desde Puno en este momento para que nos puedas compartir tu duda o tu opinión sobre el tema que estamos hablando. El doctor Angulo te escucha. Sí, tengo una duda. Yo estoy afiliado a lo que es el AFP Prima, pero creo que es o sea, cuando tengo un accidente, me cubre cuando tengo un accidente o por invalidez o por fallecimiento. No sé si eso también se cobra o... Esa duda tengo. Bien, doctor Angulo. Sí, cuando existe un accidente que lo haya derivado en una incapacidad, dependiendo del grado de incapacidad y si esta es permanente o temporal, primero va a tener que pasar por una junta médica. En este caso, si es a través de una AFP, hay una junta médica especial que tienen las AFPs. Esta junta médica va a determinar el tipo de invalidez, el grado de invalidez y si esta invalidez es permanente o temporal. Si es temporal, no le van a dar una pensión porque temporal significa que se va a mejorar. Es decir, me rompí el brazo, en 3 meses ya voy a estar otra vez activo, ¿no? Es decir, voy a poder superarme y volver a seguir trabajando. Solo si es permanente, es decir, que ya no hay vuelta atrás, y el grado de incapacidad es alto, es decir, estamos hablando casi más del 40 o 50%, me darán la posibilidad de iniciar una pensión por incapacidad que aumentará en cantidad del grado de incapacidad que yo tenga, pero esa pensión es la misma pensión que esté en mi cuenta, es decir, no sale plata de la nada. Solo que me la van a empezar a dar antes de mi fecha de jubilación porque estoy incapacitado, ¿no? Es decir, se abre la posibilidad de que me puedan ir dando ese dinero porque estoy incapacitado hasta que se acabe el fondo que yo tengo, ¿no? Bien, muchas gracias, José Angulo, profesor de Derecho Laboral de la USUR. Gracias por su tiempo, por esta explicación. Entonces ya todos sabemos de que podemos sacar hasta 18.400 soles, estemos activos o no de la AFP. Gracias por su tiempo. 9:29, vamos a una pausa, Pedro, pero regresamos con más información. No se lo pierdan.